es una buena forma de revisar el contenido. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Pregunto, ¿están viendo que estamos compartiendo pantalla, no? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, acá hubo una clase 1 asincrónica, que esa se vio, ustedes tuvieron que verlo el jueves 25 de marzo. Fue un jueves que yo estaba en prácticas intensivas en un centro de simulación con los alumnos que tuvieron que haber egresado en julio 2020, ¿sí? Esos alumnos sí ya tienen un programa para tratar de que puedan egresar, porque ya van a llegar a un año de no haber egresados. Por eso yo hay días que tengo que ir a otro lugar y no estar con ustedes, como pasó este jueves 25 de marzo, ¿sí? Ustedes tenían todo este material para leer, para revisar, y el video un poco se trataba de que yo les explicaba este contenido. Para los que cursaron enfermería conmigo el año pasado, de agosto a noviembre inclusive, todo esto ya lo habíamos visto. Entonces resultó que el video de esa clase asincrónica fue un repaso de todo esto, de este contenido que ya había sido cursado, ¿sí? Entonces, hasta acá todo esto quedaba en manos de ustedes de ver el video, ver los videos internos, ¿sí? Hasta ruidos agregados. Y habíamos dicho que a partir de acá, en farmacología aplicada, quedaba pendiente para nuestro próximo encuentro, que es hoy, ¿sí? Y ha pasado bastante tiempo. Pero bueno, vamos a intentar hoy ver lo que hace a la farmacología, ¿sí? Que es importante. Esto vimos un poquito el cuatrimestre pasado. También seguramente esto lo van a seguir viendo en farmacología, que es una materia que ya empezaron esa materia. Sí, ayer, profe. Buenísimo. Entonces van a ver que hay muchas cuestiones de que van a ser revisadas con esa materia. Vamos a ver un poquito de técnicas de kinesiología, las cuales los enfermeros estamos formados y capacitados y con competencia de poder hacerlo. Aspiración de secreciones, y vamos a empezar con un poquito de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Seguramente mañana vamos a entrar de lleno en insuficiencia respiratoria, tipo 1, tipo 2, tratamiento, cuidados de enfermería, y la semana próxima, jueves y viernes, estaremos ya en el campo de ver neumonía y derrame pleural y EPOC. Y con eso daríamos finalizada la unidad 4, que es la que más rápido gana complejidad en relación a las unidades anteriores. No estoy desmereciendo el contenido, pero estoy diciendo que acá entramos en lo que hace a la clínica médica en enfermería. Bien, pregunta, de los temas que vieron y que estuvieron repasando, porque lo vimos el año pasado, se repasó, se recuperó, digamos, la memoria de aquello que a veces uno olvida, a mí también me pasa. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? De todo lo que vieron, leyeron de acá. ¿No? Bueno. Profe, Sí, dígame. a mí lo que me quedó duda y lo miré varias veces, es la tabla que habíamos visto, lo de alcalosis, cuando se juntan varias cosas, ¿qué termina Bien, siendo? Eso me confunde un bien, montón. Y eso que lo miré, pero me confunde mucho. bien. Esta tabla lo que les permite determinar es la presencia de una alteración del medio interno, y del medio interno el estado ácido-base. Esta tabla lo que les deja, primero hay algunos conceptos en relación a la ganancia o pérdida más allá de los rangos normales, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Sin saber ningún otro valor, y yo les digo, miren, la presión de dióxido de carbono, CO2, ven que acá dice CO2, que los rangos normales es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque los gases, ¿sí? Esto por favor, siempre acuérdense que todo tiene un nombre y un apellido. El nombre es el número. Y se mide en milímetros de mercurio, los gases en la sangre. Entonces yo les digo, miren, yo tomo este valor aislado, ¿sí? Sé que lo normal es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y yo digo, miren,
Ese paciente el paciente Howling de la unidad 8 me vino que la PCO2 está en 50 milímetros de mercurio. Yo no les digo nada, ni el pH, ni el bicarbonato, ni el oxígeno, ni el exceso de base, nada. Solamente les doy ese dato. Entonces, esto es importante porque si yo sé que supera los 45 milímetros de mercurio, mi paciente que tiene hipercapnia, ¿sí? Hipercapnia. En cambio, tengo otro que digo, ¿sabes que el paciente que le pusieron una máscara de no recirculación, que son estas máscaras, les voy a mostrar ahora, que en la clase de oxigenoterapia el año pasado estaba, así que yo después las voy a volver a subir para que tengan la clase. A ver si acá encuentro una. Denme un minutito. Una que se vea bien. Acá. Bien. Bueno, esta va a estar muy chiquita esta imagen, ¿no? Denme un minutito. Acá. No. No, acá no está. Estoy buscando. A ver. ¿Ustedes ven esta imagen que yo estoy mostrando acá? ¿Parece como la Compartiendo. reservorio o me estoy Claro. equivocando? Esta es una máscara que tiene una bolsa reservorio, pero es una máscara que se llama de no reinhalación. Lo que tiene esta máscara, ¿sí? Es que las ventanas de la máscara están cerradas por fuera con unas valvulitas, ¿sí? Esta máscara con su bolsa reservorio y con estas válvulas que están por fuera y acá en el medio tiene una interna, hacen que el oxígeno que ingresa a la bolsa sea casi del 100% de oxígeno y es lo que respira el paciente. Y cuando el paciente expira, hay otra fotito un poco más grande, ¿ven que tiene como unas tapitas por fuera? Sí. Bien. Esta máscara, esperen que doy permiso a alguien. Esta máscara lo que tiene es que cuando yo inspiro, como están afuera, se colapsan y no dejan que el aire ambiental ingrese. Y acá adentro hay una tapita que cuando yo inspiro, el oxígeno sube, yo respiro oxígeno puro al 100% y cuando expiro, sale por acá, ¿sí? Entonces, el paciente con estos dispositivos de oxigenoterapia, que esto es un dispositivo de alto flujo, lo que tiene, eh, disculpen, es un dispositivo de bajo flujo porque no controla la FiO2, es aproximada, es todo aproximado, ¿no? Entonces, todos los dispositivos que uno no tiene certeza en la FiO2 es de bajo flujo. En cambio, de alto flujo, esto está en la clase de oxigenoterapia del año pasado, las de alto flujo son aquellas que regulan y controlan la FiO2. Por ejemplo, un respirador, yo puedo controlar muy bien la FiO2. Una máscara con dispositivo de Venturi, puedo controlar perfectamente, ¿sí? Que son esos que uno pone, e intercambia con colores diferentes la FiO2. ¿Estamos hasta ahí lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, entonces, un paciente que tenga este dispositivo está respirando oxígeno al 100%. Nosotros respiramos al 21% normalmente. Entonces, ese paciente, ¿a qué se expone? A tener una concentración muy alta de oxígeno circulando. ¿Y qué le puede pasar a ese paciente? Bueno, que la concentración de CO2, se dice en la jerga, se eleve, entonces entra en hipocapnia, que la CO2 caiga por debajo de 35 y que el oxígeno se concentre muchísimo, hiperoxia. ¿Mm? Entonces, estos términos sirven para identificar a partir de un valor dado el riesgo o lo que se padece, ¿sí? Por ejemplo, Profe, decíamos, sí, dígame. sí, se puede, como dijo, una hipocapnia y el oxígeno al 100%. Claro, generalmente Daría- van de la mano. Si yo a usted le Ah, pongo este dispositivo sirve para algunas horas de tratamiento,
¿sí? Esto lo van a usar, que se usa mucho, por ejemplo, en un politraumatizado reciente, en un paciente en shock hipovolémico, en un paciente con accidente cerebrovascular, en uno que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, en la emergencia. Digamos, la emergencia dura algunas 6 horas, no más. Yo esto no lo puedo tener un día puesto, porque me expongo al riesgo de que, de la hipocapnia. Y la pregunta, por ejemplo, que yo les hago a ustedes que hicieron el repaso, yo necesito tener valores normales de CO2 para respirar. No, o sea, sí, pero no. A Podemos ver, tener sí, ¿por valores, qué? los valores normales, pero podemos tenerlo un poco más bajo de lo normal. O Pero sea, pregunto, ¿es necesario tener CO2 en el cuerpo circulando? Porque me parece que la CO2 siempre es la Sí, mala de la película y no. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Es necesario tener CO2 generando una presión continua en la sangre? sí, profesor. Muy bien, ¿por qué? A ver, les doy el ok, sí, estoy de acuerdo, es Y necesario. con eso respiramos. Bueno, lo que podemos decir, con esto que por eso respiramos, hay que recordar que las células quimiorreceptoras que están en el centro respiratorio, en la protuberancia, en el bulbo raquídeo, funcionan gracias a la concentración de pH y de PCO2. ¿Sí? Entonces yo no podría respirar espontáneamente si no tuviera una concentración de PCO2 adecuada. ¿Sí? Por eso esto, después, cuando veamos el paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo a ese paciente no le puedo poner este equipo, ¿sí? Apenas se van a poner cánulas nasales con 1 a 2 litros por minuto para corregir la hipoxemia que tenga ese paciente. Pero no me puedo entusiasmar que sature 100%. Un paciente con EPOC no puedo esperar que sature 100%, ¿sí? Lo normal es 95 a 100. Si me satura 92, 93, está perfecto, porque ya está acostumbrado ese paciente a tener concentraciones altas de PCO2 y bajitas de PO2 y saturaciones muy humildes. Si yo a ese paciente, que su centro respiratorio se acostumbró a tener una PCO2 de 40, de 45, de 50, y con eso le permite ventilar espontáneamente, y yo le pongo este dispositivo para que sature 100%, la PCO2 le va a bajar mucho, mucho, mucho y le quita el estímulo de la ventilación espontánea. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿está bueno que yo baje por debajo de 35? ¿Es un riesgo que alguien tenga hipocapnia? Sí, porque la presión de dióxido de carbono como la concentración de pH son las dos variables que hacen que el centro de la respiración funcione. ¿Quedamos bien hasta ahí? sí, profe. Sí, Bien. profe. Recuerden que lamentablemente, lo digo así, tenemos que poder expresarnos de esta manera, ¿sí? Yo sé que suena muy de librito, pero ¿sabés cómo funciona esto? Y hay que sentarse, leer mucho texto, leer la página, escuchar los videos, ¿sí? No es para que me copien a mí, es para que nos copiemos de lo que la ciencia de enfermería obliga a que hablemos, ¿sí? Ya no vamos a decir para que, no sé, para que viva, no, para que el centro de la respiración obviamente permita la ventilación espontánea. Muy bien. Entonces, por un lado, los valores solitos tienen un nombre. Bueno, la de bicarbonato no lo tiene, la de exceso de bases, o hay pérdida o hay ganancias, según el valor, pero lo que más nos vamos a fijar es el pH. Y lo que la colega decía, yo mucho no entendí todo esto que sube y baja. Bueno, ¿se acuerdan que esto, bueno, lo vimos el año pasado, pero creo que en el video algo se explicaba? No sé, pregunto, en el video que yo les dejé, que tenían para ver ese jueves 25, ¿está explicado esto de los estudios gasométricos?
Yo lo voy a volver a explicar, pero quiero saber más o menos si... Sí, 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 profe. ¿Sí? en el video. Bueno, lo repaso una vez más. Miren, acá inclusive hay un ejemplo. Dice, recordemos. Dice, ¿no? Recordemos. El pH nos da el nombre de la alteración. Los problemas gasométricos tienen un nombre y un apellido. El nombre, o me llamo acidosis o me llamo alcalosis. ¿Y quién te da el nombre de esa alteración? El pH, es decir, la concentración negativa de hidrogeniones en sangre. Es un logaritmo. Más de eso no hace falta saber porque vamos a entrar en un camino difícil. Entonces, si yo tengo entre 7,35 a 7,45, es un rango de normalidad. El pH está normal, no hay ninguna alteración, no hay nombre, no hay apellido. Uno dice, el estudio gasométrico está normal, punto. En cambio, si está 7,34, 7,30, bueno, está por debajo. Entonces ya el nombre de tu alteración, ¿cuál sería? Si tiene menos de 7,35. Acidosis. Perfecto. En cambio, yo te digo, mira, tiene 7,47, 7,46, Alcalosis. 7,5. Claro, alcalosis. Entonces, el pH, solamente el pH ya te da te resuelve la mitad del problema, es decir, el nombre del problema. Ahora a vos te falta saber el apellido, decir, bueno, ¿y cuál es el apellido de esta alteración? El apellido es el origen. ¿El origen qué es? ¿Respiratorio? ¿El origen es metabólico? Bueno, una vez que viste el pH y te dio el nombre del problema, vas a mirar si la CO2 o el bicarbonato se han modificado. Y aquel que esté por fuera de lo normal es tu apellido. Si yo veo que tiene, voy a dar un ejemplo, 7,47, sé que es una alcalosis, ¿sí? 7,47, 7,47. Miro la PCO2, ¿sí? Miro la PCO2 y dice normal, 44, ¿sí? O 40. Miro el oxígeno, 88, normal. Miro el bicarbonato y dice 28. Entonces, ¿qué salió de lo normal? ¿El bicarbonato o los gases? Y el bicarbonato salió de lo Algo normal. metabólico, una acidosis Claro, metabólica. claro, una alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, para el nombre, miren el pH. Por arriba, por abajo, acidosis, alcalosis. Y después, fíjense quién se ha movido de lo normal. La PCO2, presión arterial de dióxido de carbono, o la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Acá lo que tienen en este cuadrito, dicen, bueno, en una alcalosis respiratoria, su pH tiende a aumentar, la PCO2 tiende a bajar, ¿sí? Ah, no, pero estábamos en alcalosis metabólica acá. El ejemplo que recién vimos era esta, alcalosis metabólica. El pH suyo tiende a aumentar, la PCO2 se tiende a mantener normal, pero el bicarbonato te sube. En la alcalosis respiratoria, el pH te sube, la PCO2 empieza a lavarse, empieza a bajar y el bicarbonato se mantiene normal. Pero ven que acá el problema estuvo en la concentración de los gases. ¿Y de qué gas? La PCO2. ¿Y en qué sentido? En menos. Entonces, nombre, miren el pH. Apellido, vean cuál gas, PCO2 y el bicarbonato se movió de lo normal. ¿Cuál se movió de lo normal? No te fijes ahora si subió o bajó. Vos fíjate a ver cómo está la PCO2, cómo está el bicarbonato. Y el que salió de los rangos normales es el culpable. Y ese te dio el origen del problema. Si se movió el bicarbonato por encima o por debajo de sus valores normales, le vas a decir que es metabólico. Si fue la PCO2, va a ser respiratoria. Cuando lleguemos a pediatría, vamos a ver que hay mixturas de todo esto, ¿sí? Que son alteraciones mixtas. Esto lo vamos a ver dentro de un año, ¿no? Un poquito menos.
Bueno, ¿se entendió entonces el repaso de gasometría? La colega que decía que un Sí, poco este profe. cuadro. Ok, Lo último que le pregunto es sí. sobre la pérdida o la ganancia de base se anota aparte. O sea, no iría en el cuadrito en el que tenemos de interpretación. No, en la tira gasométrica, cuando a ustedes lo pedís en laboratorio y en emergencias te dan realmente una tira de gases, ya aparece el exceso de bases, ¿sí? Y aparece Ah, menos ok. 2 a más 2, ¿sí? En Ah, la listo. medida que uno gana bicarbonato, gana bases. En la medida que los pierde bicarbonato, pierde bases, ¿sí? Porque el bicarbonato es una sustancia base, eh, alcalina, ¿sí? Está informado y siempre está informado con, recuerden, menos 1, menos 2, menos 3 o más 1, más 2, más 3 o más 4, lo que sea. Pero tiene el signo adelante. Por eso en las tiras gasométricas no te van a poner pH, PCO2, PO2, no, te ponen directamente los números y te lo ponen en este orden, ¿sí? Y lo último que se informa es la saturación de oxígeno también. Entonces, ustedes tienen que acordarse que lo primero que se informa es pH, PCO2, oxígeno, bicarbonato, exceso de bases y saturación de oxígeno. Más que si uno sabe los rangos de normalidad, sabe qué se está escapando y qué no. ¿Mm? Muy bien. Vamos Gracias, a... profe. No, de nada. Bueno, esto ya se vio y esto había que repasarlo. Tuvimos 2 semanas para poder ver los videitos internos varias veces y ver el video que yo les había dejado. Vamos a repasar la farmacología aplicada del aparato respiratorio. Esto lo vimos el año pasado y lo estamos viendo actualmente a la brevedad en farmacología, pero nosotros lo vamos a ver porque ya lo necesitamos para cuidar a nuestro paciente que eh, tiene patología pulmonar. La farmacología aplicada, tenemos dos grandes fármacos en nuestra farmacología aplicada, broncodilatadores y broncopreventivos, ¿sí? Entonces, porque la patología respiratoria, donde más atenta es contra la capacidad de dilatación que tienen los bronquios, ¿sí? No estamos hablando de la vía aérea superior, que se pone muy congestiva, con muchas secreciones. Bueno, ahí se libra la vía aérea con el esfuerzo del mismo paciente, o bien cuando uno aspira secreciones. Hay algunos descongestivos que se usan, ¿sí? Que lo que generan son fenómenos de vasoconstricción para minimizar la fluidez de las secreciones. Pero eso no usamos mucho nosotros en la internación con nuestros pacientes. No estamos poniendo gotitas ni colirios en la mucosa nasal para descongestivos. No lo usamos. Nosotros nos preocupa siempre la vía aérea baja, ¿sí? Recuerden que desde la laringe en adelante tenemos una vía aérea baja que su compromiso pone en riesgo la salud de las personas. En pediatría van a ver que nos interesa la vía aérea alta también, ¿no? No desestimula baja porque el lactante, por ejemplo, un niño de 2 meses de vida, sabe respirar muy bien por nariz, pero no por boca. Por eso a veces tenemos que librar la vía aérea alta de secreciones para que ese niño pueda lactar, alimentarse, pero también respirar. Porque si la nariz se le tapa, entre comillas, ¿no? Se obstruye de secreciones, se le hace muy difícil alimentarse. Pero eso lo vamos a ver en pediatría. Nosotros en el adulto estamos muy atentos a que nuestra vía aérea baja esté broncodilatada, ¿sí? Para que permita el proceso de ventilación. Acá voy a decir algo que justamente ayer con unos alumnos que están pronto a egresar, en un momento hablábamos de los broncodilatadores, ¿sí? Y alguien dijo, ¿sirve para que se abran los pulmones? No. Recuerden que eso me lo puede decir mi vecina que pinta cuadros. Nosotros vamos a decir que los broncodilatadores hacen eso mismo, favorecen la dilatación del músculo liso bronquial y por eso broncodilatan, ¿sí? Los pulmones no se abren, salvo que estemos haciendo una autopsia, ¿sí? Estas palabras son las que el proceso de profesionalización del auxiliar de enfermería tiene toda la intención de corregir. No estoy diciendo que lo que dijo la colega esté mal,
Lo que está mal es la forma en que se dijo. Y si vamos a estar horas y horas en clases, la idea es que ganemos propiedad para hablar y propiedad para escribir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien, profesor. muy bien. Porque eso es lo que va a notarse en ustedes y en los demás, de decir, ¿viste cómo habla y escribe diferente tal persona desde que empezó a estudiar? Y va a haber gente que va a decir, qué bueno ese cambio. Y otros quizás sean más envidiosos y digan, no le queda bien, no me gusta, se hace el difícil. Bueno, yo prefiero pasar por difícil a inteligente y que sea eso cierto y no por otra cosa. Después la gente se va acostumbrando y va entendiendo que los profesionales tenemos que estar a la altura de la ciencia que nos estamos dedicando. Entonces, los bronquilatadores principalmente lo que buscan es dilatar las vías aéreas a partir de que actúan o relajan sobre el músculo lisobronquial, revirtiendo los síntomas obstructivos. Si hay un ruido que es auscultado hasta sin estetoscopio, y eso es grave, pero generalmente lo necesita el estetoscopio para auscultarse, y que me está hablando de la estrechez de la vía aérea por obstrucción bronquial, ¿cuál es? ¿Cuál es el ruido por excelencia que yo digo, qué obstruido que está este paciente? ¿Sibilancias? Muy bien, las sibilancias. Recuerden que las sibilancias empiezan por ser expiratorias, ¿sí? Si uno dice, bueno, ¿cuán grave, cuán grave es tener sibilancias? Bueno, primero empiezan siendo expiratorias. Cuando el paciente expira, se escucha la sibilancia, ¿sí? Es un ruido del parénquima pulmonar. Uno tiene que ir al parénquima. No lo voy a escuchar a nivel tráquea. La tráquea no sibila. Lo hacen los bronquiolos terminales y segmentarios, que son porciones pequeñas de la vía aérea baja y tienen muy poco cartílago y casi nada, y por eso se estrechan cuando el paciente expira con estos fenómenos obstructivos. En cambio, un paciente que yo digo, ¿sabés que ese paciente sibila cuando inspira y expira? Bueno, está mucho más grave que el que solamente lo hace en la expiración, ¿sí? Entonces recuerden, un paciente que se ausculta durante la aspiración, la sibilancia, está como en un grado 1, digamos, de severidad. En cambio, si yo lo ausculto y sibila, y cuando expira, pero también cuando inspira, el paciente está bastante grave. Y si yo entro a la habitación y escucho la sibilancia sin estetoscopio, es gravísimo, ¿sí? Eso a veces ocurre mucho en pediatría, que uno, Broncoespasmo, ¿no? claro, ¿sí? El broncoespasmo es la presencia de fenómenos obstructivos, sea en el adulto, sea en el niño. Pero acá el detalle lo da que si yo necesito auscultarlo es una cosa. Ahora, yo me acerco al paciente y ausculto, escucho sin estetoscopio la sibilancia, estamos en el horno con ese paciente, ¿sí? Porque significa que la obstrucción es gravísima. Y luego tenemos los medicamentos preventivos, que te lo dicen el mismo nombre, intentan prevenir la obstrucción bronquial. Después vean, yo imagino que habrán tenido oportunidad de ver cómo usar las cámaras espaciadoras, ¿sí? No se dice Aerochamber, que es una marca comercial, ¿sí? Se dice cámaras espaciadoras, que la usamos también mucho más en niños que en adultos, pero hay adultos que lo requieren porque no pueden terminar de aprender el uso de los presurizados bucales, ¿sí? Después vean este video que explica la técnica, ¿sí? Las nebulizaciones están a la orden del día en la mayoría de los casos de patología respiratoria, aunque hoy, por ejemplo, ya no lo están tanto. Y pregunto, ¿por qué hoy, abril 2021, las nebulizaciones las vemos menos que lo que la veíamos en... Por la Claro, aerolización. perfecto, muy bien. Entonces, estamos nebulizando húmedo, muy poco, y estamos al día con las formas secas, ¿sí? Para evitar, como muy bien dijeron ahí las colegas, la aerosolización de la respiración del paciente. Esto hoy es
es historia, pero tenemos que saber que vamos a volver a esto, porque tengo fe que así sea, algún día, a nuevamente volver a nebulizarnos. Y recuerden que las nebulizaciones, ¿sí?, se realizan siempre con oxígeno, no con aire comprimido y con solución salina normal y no con agua destilada. Vamos entonces, pensando en un futuro por venir, recuerden que ¿por qué oxígeno y no aire comprimido? Porque el oxígeno, ¿sí?, es una molécula que tiene dos propiedades. Primero, ella solita ya broncodilata. Así que si yo, imagínate, tengo broncoespasmo, ¿qué mejor que nebulizarme con oxígeno? Porque me estás broncodilatando además de la medicación que le vas a poner, ¿sí? Entonces ya sabemos por qué sí oxígeno y no aire comprimido. Y el otro factor que tiene el oxígeno, que no tiene el aire comprimido, es que todo paciente que está broncoobstruido, ¿sí?, está o tiende a insaturar o a ponerse hipoxémico, es decir, a disminuir la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, el oxígeno, cuando yo me nebulizo, gana porcentajes más altos que el ambiental, ¿sí? 30, 40, 50% de FiO2, una nebulización. Entonces, si yo nebulizo con oxígeno, es como que mato dos pájaros de un tiro. Te broncodilato por un lado, además de la medicación que vaya a darte, y por el otro lado corrijo la hipoxemia. Por eso usamos oxígeno y no aire comprimido. ¿Se entendió por qué un gas y no el otro? Sí, profe. Muy bien. Y después, fíjense que esto está acá explicado, ¿eh? ¿Ves? Recordamos la técnica, ¿no? ¿Y por qué solución fisiológica y no agua destilada? Porque la solución fisiológica lo que permite es que el cloruro de sodio se adhiere a las secreciones y produce un movimiento osmótico de agua a las secreciones, y eso hace que la secreción fluidifiquen, y ahí está el famoso que uno siempre explica en todo el tiempo. Voy a nebulizar al paciente para que fluidifique las secreciones. Y a veces uno pregunta, che, ¿cómo se logra que se fluidifiquen? Por este mecanismo. El cloruro de sodio, ¿sí?, se une a las secreciones, y a donde hay sal, el agua la persigue. Entonces el agua, ese movimiento de perseguir, es un fenómeno osmótico, esto lo habrán visto en ciencias biológicas el año pasado. El agua busca la sal y penetra la secreción que ya está la sal adentro por ósmosis, y ahí fluidifica. Ahí la secreción que estaba impactada fluidifica y se deja expectorar mucho mejor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos a entrar un poquito más a la farmacología, y ya en un minutito hacemos un impasse hasta las 17:30. Hacemos un impasse y volvemos hasta las 17:30 después. Los agentes preventivos principalmente tenemos los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides están a la vanguardia de los medicamentos que se consumen para prevenir el broncoespasmo o la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Glucocorticoides, los mecanismos de acción, digamos, ¿qué buscan hacer estos medicamentos? Estabilizar la membrana de las células lisas del músculo bronquial, disminuir la producción de mediadores químicos inflamatorios y aumentar la respuesta de los receptores beta-adrenérgicos de la vía aérea. Es decir, si yo me hago, por ejemplo, una nebulización con budesonide, ¿sí? ¿La conocen esa droga, budesonide, que también viene en gotitas? Sí. Sí, Bien. profe. O me hago un puff, bueno, y después me hago un puff de salbutamol. La budesonide, además de las propiedades preventivas, tiene sinergismo con el salbutamol. Le está diciendo, hacete un puff de salbutamol, que las células te van a captar mucho más de lo que lo iban a hacer. Los glucocorticoides generalmente tienen efectos tópicos, se dice, es decir, tanto yo me nebulizo, me hago el puff, actúan donde se deposita la molécula, ¿sí? Cuando yo me hago un puff, ¿sí?, por eso es importante la inspiración prolongada, la retención y la aspiración posterior, es para que esa molécula llegue lo más que pueda
a la vía aérea inferior y a la porción más pequeña, que es la que inflama y es la que obstruye, ¿sí? No hay mayores inconvenientes mientras que esta técnica tenga un periodo de tratamiento. Pero ¿cuál es el problema de los pacientes con EPOC, por ejemplo? Es que el tratamiento asume un tratamiento prolongado porque son enfermedades crónicas. Una neumonía, una bronquitis, es un tratamiento corto. Pero cuando el tratamiento es prolongado, los pacientes están expuestos a que las drogas concentren mucho, no solamente tópicamente, sino que se vuelvan sistémicas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel tópico, el problema de los corticoides, o glucocorticoides, mejor dicho, que uno inhala o nebuliza, cuando se nebulizaban, ¿cuál era? ¿Cuál era el consejo después de hacerse una nebulización o un puff de un corticoide como puede ser la budesonide, la fluticasona? ¿Lavarse la boca? Muy bien, hacer un cepillado y un enjuague bucal, ¿sí? Porque cuando te queda en la boca, en la mucosa oral, drogas, glucocorticoides, lo que producen los glucocorticoides tienen dos grandes efectos. Si esto no está acá, recuerden que esto después hay que escucharlo y anotarlo, pero va a quedar grabado. Recuerden que los glucocorticoides tienen dos grandes efectos: antiinflamatorio, ¿sí? Y inmunomodulador. Escuchen esa palabra, inmunomodulador. Es decir, modulan, regulan la respuesta inmunológica. Y vos decís, ¿para qué me sirve esto en un paciente asmático? Bueno, en un paciente asmático o con EPOC o con broncoespasmo, porque yo puedo tener mañana un broncoespasmo sin ser EPOC y solamente tener una bronquitis y necesitar glucocorticoides. Lo que sabemos es que, por un lado, va a buscar ser broncodilatador, porque es un antiinflamatorio. Entonces va a controlar los fenómenos inflamatorios de la mucosa. Y por el otro lado sabemos que cuando tenemos broncoespasmo, ¿sí? Hay muchos macrófagos dando vuelta. Los macrófagos, recuerden que es un producto de la médula ósea roja y se transforman en monocitos. Y si yo digo monocitos, ¿es de la serie blanca o roja? Monocitos, linfocitos. ¿Qué estoy hablando? ¿Serie blanca o serie roja? Blanca, ¿sí? Recuerden, de la serie blanca uno lee monocitos también. Recuerden que los leucocitos es como un apellido de una familia. Todos somos leucocitos, pero tenemos nombres diferentes. Yo soy linfocito, yo soy monocito, ¿ok? Miren. A ver, a ver. Acá está. Acá. ¿Ven lo que recién decíamos? Todos somos leucocitos, ¿sí? Pero tenemos diferentes nombres. Hay basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, ¿sí? Entonces, todos tenemos el mismo apellido, leucocitos, pero nombres diferentes y acciones diferentes. Los monocitos, ¿sí? Son también conocidos como macrófagos. Y los macrófagos son los que actúan cuando hay procesos infecciosos y atrapan y consumen a una bacteria o a un virus, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un episodio infeccioso que desencadena una infección respiratoria con broncoespasmo, además de inflamación, hay muchos macrófagos dando vuelta, pero los macrófagos también liberan histaminas y las histaminas inflaman. Por eso, el efecto de los glucocorticoides es muy bienvenido en la patología respiratoria. Porque Por eso sería un broncoespasmo, derivaría a una neumonía. No, es al revés. Las neumonías pueden provocar broncoespasmo, ¿sí? El broncoespasmo es un efecto, ¿sí? Es como que si yo me golpeo y tengo dolor. El dolor es el efecto del golpe, ¿sí? Del dolor no puede aparecer un golpe, es siempre al revés. Yo si tengo neumonía, puedo tener broncoespasmo. Si tengo bronquitis, puedo tener broncoespasmo, ¿sí? Es un efecto. Entonces los glucocorticoides
son muy bienvenidos como antiinflamatorios y inmunomoduladores, porque controlan que los macrófagos no aumenten y no desencadenen más inflamación. Ahí está el secreto. ¿Se entendió ese secreto entonces? Sí, profe. Sí. Ok. En la boca decíamos entonces que después de un puff o una nebulización hay que cepillarse los dientes y enjuagarse. ¿Por qué? Porque si a vos te queda depositado mucha droga en la boca, que a veces pasa, te inmunocompromete la boca, ¿sí? Si yo te quito los macrófagos de la boca, empieza a aparecer micosis oral y es muy conocido y se ve mucho en los niños como el famoso muguet. El muguet, me apareció cualquier cosa acá, muguet oral, ¿ven? El muguet oral es mucho de lo que se ve en el niño con la boca blanquecina. Bueno, aquí esto es una candidiasis, ¿no? También puede aparecer, pero habría otro problema encima. A ver, ¿dónde hay una? Acá. Mira, ¿ves la lengua cómo está blanquecina? Eso se llama muguet oral y es muy propio del consumo de glucocorticoides inhalados por nebulización o por PAF y que no tenemos posibilidad de la higiene oral adecuada, ¿sí? Esto en el adulto también se ve. Si no se está cepillando los dientes, enjuagando la boca después del PAF, esto aparece. ¿Mm? ¿Lo pueden ver en la imagen? El Sí, profe. muguet. Muy bien, perfecto. Esto es bien muguet, en la lengua es bien muguet. Muy bien, volvemos acá. En cambio, si yo me enjuago bien la boca, me cepillo, estoy divino, pero el tiempo hace que estas drogas se depositen sistémicamente, ya no estén en el pulmón, empiecen a circular por todos lados y promueven lo siguiente, mira, repercusiones sistémicas del consumo prolongado, retención hidrosalina, ¿sí? Empiezo a retener agua y sal, y si retengo agua y sal, puedo despertar que tenga hipertensión arterial, ¿sí? Hiperglucemia, síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, ¿sí? Es un síndrome muy característico en pacientes que empezamos a tener tratamientos muy prolongados con corticoterapia, ¿sí? Y ven que van a ver que tiene el rostro y el cuello como abombados, miren. ¿Ven? Este rostro es típico del Cushing, fíjese en el cuello, el rostro, como que si estuviera todo edematizado, ¿sí? Esto se llama síndrome de Cushing. También fíjense las estrías que se forman en el abdomen. Esto, un consumo prolongado de glucocorticoides, lo puede desencadenar, ¿sí? Acá tenemos más, ¿eh? Cara en forma de luna, ¿sí? Cara en forma de luna, la obesidad localizada, estrías abdominales. ¿Sí? Muy bien. Y el famoso hirsutismo. El hirsutismo es parte de tu síndrome de Cushing, pero el hirsutismo solito es la vellosidad facial que aparece. ¿Ven? Acá tenemos el hirsutismo, aparece vello facial. Esto se nota mucho en los niños y en las mujeres, ¿sí? Hirsutismo. No es que no se depiló, ¿eh? Es que tenemos un crecimiento piloso en el rostro en las mujeres. En el hombre pasa desapercibido por la barba, si es que se la deja. Pero en los niños, sean hombres o mujeres, los niños esto aparece y esto suele enojar mucho a los niños. Y en las mujeres hacen que se pierda adherencia al tratamiento, ¿sí? Si yo estoy consumiendo eso, soy mujer y me empiezan a salir bigotes, seguramente me va a enojar mucho esa situación. Entonces, ¿consumiré o no el glucocorticoide? Y lo vas a dejar del enojo que te va a dar. Entonces, eso es importante saberlo porque fíjense que tienen hasta repercusiones psicosociales. No, aunque haya cierta liberación por parte del feminismo, hay cosas que están muy establecidas en la sociedad, ¿no? Y en las mujeres. No creo que a ninguna mujer le guste andar con el rostro velludo. ¿Y hay forma de prevenirlo o...? No,
Porque hay No. gente que consume de por vida. Sí, sí, totalmente. Un trasplantado, por ejemplo, lo va a hacer de por vida. No, lamentablemente no. Los glucocorticoides por ahora son casi ay, irreemplazables. Nadie los puede reemplazar, ¿sí? Ya te digo, esto en el hombre es un poquitín más llevadero, pero en la mujer es un problema de adherencia. Hay mujeres que se cansan de esta situación y lo único que les queda es la depilación definitiva, es lo único que queda, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un impasse chiquitito y volvemos, son 16:55, volvemos 17:05, ¿sí? Vamos a parar acá la grabación. Vamos a detener la grabación.